Muy buenas, mi nombre es Donald Vega de balancenatural.com y en esta edición vamos a hablar de lo que es el caldo de hueso. El caldo de hueso es una costumbre que se ha abandonado en los últimos tiempos, pero en realidad data de periodos antiguos en donde básicamente lo que se hace es tomar huesos de pollo, de res, de cerdo, de cordero, de cualquier tipo de animal, inclusive de pescado, y se ponen a un cocimiento lento. Entonces el proceso básicamente es tomar huesos con restos de carne o sin carne y se colocan en una olla con el agua ligeramente cubriendo el nivel superior de los huesos. Una vez que se ponen con esa agua, se les agrega un par de cucharadas de vinagre y se dejan sentadas durante una hora para que se absorba. Una vez que ha pasado esa hora, se inicia el proceso de cocción y este proceso de cocción puede variar en tiempo desde unas 8 horas hasta 40 horas dependiendo del tipo de hueso que se utilice. El hueso más fácil de extraer, aquella materia prima que andamos buscando, que es básicamente lo que conforman los tejidos del hueso, ligamentos, tendones, que se conoce como tejido conjuntivo y cartílago también, se obtiene rápidamente de huesos delgados y débiles. Por lo tanto, hablamos de 8 horas a 12 horas para el caso de pescado y pollo, o bien de unas 24 hasta 40 horas cuando se utilizan otros tipos de huesos más gruesos como de cerdo, de res o cordero o cualquier otro animal. Se deja la olla en cocimiento lento. Eso es cocimiento mínimo 1, no 2 ni 3, sino el mínimo. Se tapa y sencillamente se deja ahí. Una vez que ha pasado el tiempo y falta más o menos 1 o 2 horas para que termine el proceso de cocción según el tipo de hueso que estemos utilizando, lo que se utiliza, lo que se acostumbra es ponerle algún tipo de olores, hierbas como tomillo, culantro, ajo, cebolla, cualquier tipo de olores de acuerdo a lo que la persona acostumbre a utilizar para darle sabor o sazón a sus comidas, entonces se puede utilizar. Luego de que termina de cocinarse, se cuela, se pone en una tina o en una pila con agua fría para que se enfríe rápidamente, y una vez después de que se ha enfriado se pasa al refrigerador y ahí se puede conservar más o menos por una semana, o si se quiere guardar por más tiempo se debe guardar en el congelador porque se puede llegar a descomponer. Bien, esta capita blanca o color crema que se forma en la parte superior es la grasa que se ha obtenido del proceso final de cocción. Esta grasa es altamente nutritiva en el caso de que la materia prima sea de pollos de pastoreo, de res o cerdos de alimentación libre, o sea, lo que se conoce como de libre pastoreo o de alimentación con zacate o con pasto, porque si no, el tipo de grasa, si el animal es alimentado con maíz, con soya, con concentrado, entonces el tipo de grasa que se almacena en el animal, como la grasa es un tipo de elemento que el cuerpo también utiliza para almacenar toxinas que no puede metabolizar en el hígado, entonces tendríamos un animal recargado con diferentes elementos como fungicidas, pesticidas, antibióticos inclusive, y restos de productos químicos que se utilizan en la producción de este concentrado, que finalmente es traspasado a la grasa, y esa grasa cuando la consumimos la estamos ingiriendo y absorbiendo pues todos aquellos elementos que no son óptimos. Mientras que si el tipo de animal que utilizamos es animales de libre pastoreo orgánicos, pues que no son alimentados con ningún tipo de concentrado, sino que utilizan su alimento de elección natural, la grasa que se produce es grasa adecuada, y esta grasa la podemos sacar, apartar, poner a un lado para que podamos utilizarla después en la cocción de algún tipo de carnes o cualquier cosa que requiera utilización de grasa en lugar de la mantequilla.
o pues obviamente la mantequilla no tiene nada de malo, pero si queremos utilizar algún tipo de grasa aparte de la mantequilla que utilizaríamos normalmente, pues se puede utilizar esta sin ningún problema, ya que es grasa saturada y es altamente estable al calor, no se daña. Y la grasa saturada, contrario a lo que todo el mundo piensa, no es mala, pero siempre y cuando consideremos la fuente de donde viene, como bien lo dije anteriormente. El producto que queda es una gelatina, como se puede ver acá, es una gelatina que es alta en aminoácidos como prolina y glicina, que son aminoácidos que el cuerpo utiliza fuertemente, especialmente en el área de las articulaciones y la regeneración del intestino. Se ha comprobado que el uso del caldo de huesos beneficia a aquellas personas que sufren de baja producción de ácido clorhídrico o aquellos que sufren de mucha producción de ácido clorhídrico, porque compensa lo que esté sucediendo. Entonces aquellos que producen en exceso, esto ayuda, y los que producen en baja cantidad también ayuda a que produzcan más. Además de que es un elemento protector, porque al ser un coloide se distribuye uniformemente alrededor de todos los alimentos y hace que la digestión se dé más uniformemente. Entonces aquellas personas que sufren de digestión en donde sienten que no están logrando digerir algo y eligen tal vez hacer la digestión de combinación de alimentos en donde no combinan carnes con carbohidratos, al utilizar esto, una tacita antes de comer, se toman esto ya diluido y pues calentado un poquito para que quede como en forma de sopa. Ha comprobado que ayuda a la digestión y la persona se siente muchísimo mejor. Además, desde 1927 está reportado el uso de el caldo de hueso como coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque ayuda a la regeneración del intestino. No voy a meterme en el proceso de cómo se da el daño en el intestino por una sensibilidad al gluten, pero basta decir que esto revierte el daño en el intestino. Por lo tanto, una serie de enfermedades inmunológicas o autoinmunes que son producto de la sensibilidad al gluten, en el caso de la enfermedad celíaca, se revierten por solo el hecho de ayudar pues obviamente con una dieta libre de gluten, más la regeneración del intestino a través de la utilización de este tipo de alimento. Además, se ha comprobado también que al ser la materia prima de esto proveniente de los huesos y de los cartílagos que están en las superficies articulares de los huesos, esta materia prima ayuda a la regeneración y eliminación de cuadros de artritis reumatoidea, dolores articulares, inflamación en tendones, ligamentos y huesos, por solo el hecho de estar ingiriéndolo, ya que el punto de donde viene es alto en la materia prima que ayuda a la regeneración de estos tejidos. Y por otro lado, también se ha encontrado que asiste en la regeneración del hígado. El hígado, como bien lo mencionaba anteriormente, es el que se encarga de producir todos o llevar a cabo los procesos de desintoxicación, ya sea de medicamentos o del uso diario de alimentos tal vez procesados, que hace que se vaya dañando poco a poco el hígado, y eso se puede medir en una prueba en donde la cantidad de enzimas hepáticas está aumentada, lo que indica que hay una leve destrucción más que regeneración del hígado. Y esto también ha comprobado que asiste en la regeneración exitosa del hígado. Entonces, pues, solo para mencionar algunas de las cosas que generan beneficio, hablábamos de los huesos, de los tendones, ligamentos, cuadros de dolor, de inflamación articular, problemas hepáticos y desde luego todo lo que tiene que ver con la parte digestiva, desde la asistencia en digestión por ayuda en producción de más ácido clorhídrico o menos ácido clorhídrico, según sea el caso de la persona, así como la regeneración de la pared del intestino delgado, que cuando no sucede lleva a un cuadro que se denomina intestino permeable, que pues lleva a una serie de condiciones de enfermedad autoinmune, y esto precisamente ayuda. Entonces, cuidados a la hora de hacer el caldo de hueso es no excederse en el calor, porque termina produciéndose un producto que no es beneficioso para el cuerpo.
Entonces mantenerlo siempre en calor 1, no más de 1. Y finalmente, que si no termina convirtiéndose en gelatina una vez que es puesto a la refrigeradora o el refrigerador, quiere decir que tal vez utilizamos mucha agua o bien no se utilizó la cantidad de calor, perdón, el tiempo adecuado de cocción y no terminó extrayéndose del hueso lo que queríamos, que es este tejido gelatinoso. Bien, finalmente, una vez más, aparentemente la abuela tenía razón, no solo con las grasas que usaba para cocinar, sino también con el caldo de hueso que nos daba cuando estábamos enfermos, con dolores, etc. Bien, que disfruten, y para mí ha sido un placer explicar un poquito más sobre este tema, que sería bastante importante lograr incluirlo, reintroducirlo en nuestra dieta. Soy Donald Vega de balancenatural.com. Gracias.